Lezama, experiencia y carisma, Mi querido Rafael dispuestos a Arias, ¿cómo informarle. estás? Feliz año. Igualmente, feliz año al auditorio. Qué Y gusto me da tenerte. muchísimo gusto encontrarme con mis Qué amigos, con mesa de ustedes. lujo, ¿eh? Sí. Mira. Fredo Bielma, ¿cómo estás, hermano? Bien, Buenas bien, mi noches. querido Edgar. Qué Muy gusto buenas verte. noches. También a ti, mi querido Paco Licona. Feliz año. Mucho éxito y ojalá y te paguen tu quincena. Pues ojalá y tengas voz de profeta. No mi quincena, que me paguen lo que adeudan al periódico. Mi querido director editorial Luis Ramírez Vaqueiro, ¿cómo estás, hermano? Muy Buenas bien, noches. Edgar, muy Qué bien. gusto Y saludarte. agradeciéndoles a nuestros invitados que se hayan tomado el tiempo para poder platicar sobre la agenda de la semana, ¿no? En la agenda que está muy nutrida y está muy fuerte. Yo no sé si empezar por el principio, valga el perogrullo, mi querido Rafael Arias, pero pues este día tuvimos muchas noticias fuertes, sobre todo que viene de una secuela de todo fin de año, pago de aguinaldos, el pago retrasado de los salarios de pues casi 100,000 trabajadores que tiene esta abultada nómina del gobierno del estado. No sé para qué sirven 100,000 y no soy despectivo con los burócratas, pero me parece preocupante que no haya dinero, grave que no haya dinero para pagar la quincena. Efectivamente, y yo simplemente les quiero comentar al auditorio, a ustedes, que el problema es que se dejen crecer los problemas, que se sepa que hay una dificultad y se trate de ocultar con mensajes placebos, con discursos de todo va bien, no pasa nada. Y mi pregunta de hoy, que yo le haría al auditorio es, ¿y eso que tenemos finanzas sanas? Imagínense ustedes si no fueran sanas esas finanzas. Pero hay otros temas, no solo ese, mi querido Edgar, amigos. El problema del agua es una consecuencia más de una mala administración financiera. Y lo más grave, el agua en Veracruz está inundada de corrupción e ineptitud. Vamos a tocar el tema del SAS, justamente allá en el corredor. Pero quisiera agotar el tema, pues, de la nómina, ¿no, mi querido Alfredo Bielma? Fíjate que yo recuerdo cuando llegamos a Veracruz con Gutiérrez Barrios, efectivamente no había para pagar la nómina en el gobierno saliente de don Agustín, pero eso se resolvió en horas. El aguinaldo se resolvió en horas. Bastaba echar una llamada, que se hiciera la transferencia correspondiente y se cubría pues este adeudo. ¿Cuál es la reflexión que se impone con este tema? Tienes razón, con una sola llamada se resolvió lo que había. La cuestión es que había solvencia política y había solvencia moral y había solvencia económica sobre todo. Mucho me temo que algunas de estas solvencias ahora estén haciendo falta. Y hablamos de un problema de gestión. Esto no debe ocurrir. Esto no debe ocurrir. Bueno, pues cualquier gobierno en la situación financiera en que se encuentra el estado de Veracruz, pues puede ocurrir a la federación. Esto no me cabe la menor duda. Esto que sucedió hoy no debió haber ocurrido. Esto que aconteció a fines del año pasado, en que los trabajadores no recibieron las prestaciones a que por ley tienen derecho, pues no tiene nombre. Este dejarlo al ahí se va trae justamente las consecuencias que hoy hicieron crisis. Y todo ello salpicado, Paco Licona, con algunas tragedias como la de antanoche, ¿no? Que van los empresarios porque los cita el propio secretario de Finanzas y les tiende un plantón y los corre casi a golpes, lo cual provoca una airada reacción, señor. Sí, yo creo que no son las formas. El diálogo es más importante. Y creo que hay desesperación a no dar la cara cuando tienen un problema que, como dijo Rafael, no es de hoy. Estamos casi 3 años con la misma situación, depositando las quincenas en el último minuto del día anterior al pago. Y la pregunta es, ¿por qué se ha presumido tanto el crecimiento o el incremento en la recaudación? Si hay un incremento en la recaudación, entonces ¿dónde está el dinero? Porque gastos no se ve que haya, no hay obra. Es una cuenta muy sencilla. Si estuvieran quejándose de que el pueblo mexicano y la empresa mexicana no está pagando sus impuestos como es debido, y se hablara de evasión y se hablara de que pues, no quieren pagar,
pues todavía habría una explicación, pero en este caso se presume que hay una gran recaudación y al mismo tiempo están padeciendo las cosas que están padeciendo. Y es un frente sin duda riesgoso, mi querido Luis Ramírez Vaqueiro, que seguramente por necesidad de equilibrio y gobernabilidad se tiene que equilibrar, ¿eh? Sí, se tiene que atender, no se puede dejar, Perdón, atender. no se puede dejar de lado ni se puede dejar pasar, es un hecho sin precedentes. Esta semana ocurrieron hechos pues sin precedentes en la historia reciente de Veracruz, lo platicábamos con el maestro Bielma, le decía yo que bueno, yo tengo 40 años de edad, recuerdo a Agustín Acosta Lagunes como gobernador y de ahí para acá recuerdo pues que no se presentaba este tipo de fenómenos, este tipo de problemas, aunado a lo que dice el maestro. Hoy tienes la posibilidad de estar platicando con personalidades que son economistas, o sea, está Francisco Licona, está Rafael Arias, saben del tema y bueno, te lo pueden decir. El presidente de la República salió esta semana a advertir que gracias a la reforma fiscal se había logrado incrementar la recaudación en un 20%, o sea, hay una mayor base tributaria, están el 50, el 30, a lo mejor es el 40 y tantos por ciento más de ciudadanos pagando sus impuestos. Veníamos con una recaudación paupérrima, o sea, la realidad es que no hay justificación para que esto pudiese ocurrir. Si a eso le aunamos que estábamos hace unos minutos revisando las cifras que da el Banco de México al día 9 de enero, con respecto a la Reserva Internacional de Divisas, por ejemplo, tiene 193.174 millones de dólares el país, y en crédito, bueno, ¿cuánto adeuda el gobierno mexicano? Hablando a nivel federación de deuda interna, pues 1.811.380 millones de pesos, es casi la cuarta parte de lo que es su presupuesto. Financieramente hablando, en una corrida, pues tendría suficiencia presupuestaria para poder pagar los créditos sin ningún problema, sin ningún asunto. Aquí la pregunta es, las áreas tienen nombre y apellido, hay responsables, y yo lo que creo es que a Mauricio Audira, que es el titular, pues habría que preguntarle qué es lo que está sucediendo, o tiene muy malos funcionarios a nivel, en los siguientes niveles de operación, porque no puede ser que en los bancos pues haya un error, o no se deposite, o no se transfiera, porque pues, estás hablando del Estado como tal, ¿no? ¿Qué riesgo, Rafa Arias, o qué riesgos corre Veracruz de seguir este estado de cosas? Bueno, en contra de lo que es mi costumbre, voy a contextualizar un poquito y no centrarme nada más en Veracruz, porque Luis acaba de decir datos verdaderamente interesantes, pero también del gobierno federal hay un comportamiento, digamos, muy veracruzano, ¿sí? Aumenta los ingresos y tienen un hoyo fiscal, baja el precio del petróleo y aumenta las deudas de Pemex, van a pedirse ahora 6,000 millones de dólares. Baja el precio de la gasolina, en Texas anda alrededor de 6 pesos con 50 centavos, y aquí seguimos en Babilonia. Y vamos a seguir, ¿eh? Cualquier día de estos nos dan otro gasolinazo. Yo lo que quiero simplemente enfocar es lo que está mencionando, está perfilando Luis. Aquí el problema es que no evaluamos a quienes gobiernan y a quienes deben ser verdaderamente servidores públicos. Se ha sustituido la ineficiencia por la delincuencia. Conocidos ineptos como trapecistas pasan de un lado a otro y su única gran virtud es que le dicen al Señor lo que quiere oír. ¿Cómo van las cosas? Muy bien. ¿Cómo me vi hoy? De maravilla. Y a fin de cuentas va permeándose, va formándose una falta de credibilidad y confianza que es ya internacional. Somos uno de los países más corruptos del planeta. Y bueno, con la escalera grande y otra chiquita, Veracruz no se queda atrás. Entonces, el problema central ya es, y aquí reconozco a mi amigo Alfredo Villalma, ya es de que la ciudadanía también se ponga las pilas. Es decir, no se puede sostener y soportar a ineptos y corruptos. Ese es el principio. A ver, maestro Bielma, uno de los reclamos que hemos venido señalando desde el arranque de la actual administración es la claridad en la deuda pública. Y la verdad de las cosas es que seguimos danzando en cifras que no entendemos, de 40,000 millones a 80,000 millones. Y hace unos días el diputado ¿cómo se llama?, que habló de 140,000
millones de pesos. Se me hace un verdadero escándalo. En ese contexto podemos ubicar parte de la derivación. En ese contexto de opacidad, de falta de transparencia, es posible escuchar al diputado del Partido del Trabajo decir y hablar de una deuda que asciende a 190 mil millones de pesos. Creo que es exagerada la cifra, Sí. porque además no hay ningún sustento para pensar que llegue a tanto. Y no aporta absolutamente nada el diputado más que su dicho. Yo sí pongo en tela de duda esa trascendencia de más allá de los 100 mil millones de pesos, pero en concreto el problema que tenemos en cuanto a la administración pública veracruzana es que no hay transparencia, independientemente de la falta de honestidad con la que en muchas ocasiones se manejan los recursos públicos en el gobierno del Estado. Pero no hay transparencia, hay opacidad, se nos dice por parte del gobierno una cifra y el propio gobierno lo rechaza de inmediato. Lo declaró recientemente Audirá cuando tomó posesión, que dijo que ascendía a 45 mil millones de pesos la deuda, y de inmediato el titular del Ejecutivo dijo que no, que llegaba a 39 mil y fracción de miles de millones de pesos. Entonces, bueno, pues esto nos deja a nosotros los ciudadanos en una frecuencia muy diferente, en una pista muy diferente a la que andan en el gobierno. Sí, sí, sí. Fíjate que yo tengo una seria preocupación, mi querido Paco Licona, porque es grave, ¿verdad? Que no le paguen la quincena a un burócrata, a un trabajador que depende su familia de ellos. Es muy peligroso, ¿no? Así es, sobre todo, mira, hay una situación que se presume mucho en Veracruz, que es la planeación del desarrollo. En la planeación del desarrollo entran los conceptos presupuestales, entran los conceptos de contabilidad y son cantidades presupuestadas que deben ser sagradas, que no se deben tocar, pero ni siquiera comprometer. Y en el caso de la deuda, yo no satanizaría la deuda, porque nadie es capaz de construir una casa con el sueldo de su semana o con el sueldo de su mes. Hay que recurrir al crédito. O sea, no es el problema el crédito. Y creo que tampoco el problema es de la cantidad de deuda, porque en mi tierra dice un dicho que fiado hasta el ingenio. Pero aquí el problema es cuánto de esa deuda estoy pagando de intereses cada mes. ¿Cuánto de esa deuda estoy presupuestando que voy a pagar en este año de 2015 y que me está significando casi un 5% neto, que es una cantidad enorme para un presupuesto que gasta 109 millones de pesos para el sector agropecuario? Sí, es grave y es peligroso. Y yo, Luis, quisiera derivar al sistema de agua potable y saneamiento allá Sí. del puerto de Veracruz. ¿Qué hacer cuando dicen que no se privatiza, que se deben 6,000 millones de pesos, que seguramente son una bola de tranzas de todos los que han pasado por el SAS y que quiere penetrar la iniciativa privada aportando el 80%? Bueno, yo digo que primero hay que clarificar las cuentas, Luis, y después dar el siguiente paso. Bueno, lo primero que quiero llevar a la mesa y que sí comparto con Rafael Arias es que la sociedad mexicana tiene que extraerse del ADN, de su ADN, la corrupción. Parece que la sociedad y sus políticos tienen ya dentro de su propia esencia la corrupción como un perfil. Juegan a la pirinola del toma todo, pero en todos los lados dice toma todo, todo lo del presupuesto. Y aquí en el caso del SAS metropolitano es la muestra más clara. Hace 20 años ese organismo concentraba 7 municipios y le brindaba el servicio de agua potable a 7 ayuntamientos. Estaba Jamapa, Medellín, Alvarado, Veracruz, Boca del Río y por ahí Manio Fabio Altamirano, hasta Purga estaba incluido. Operaba de manera pues normal, se saneaba. Había, como siempre, una cartera, pues es normal. El jarocho, hay que mencionarlo, el porteño, tiende a ser un poco lento para eso del pago de los impuestos y las contribuciones, porque hasta dentro de del mismo ayuntamiento, en el pago del impuesto predial, presentaban altos pasivos. Y lo interesante del tema es que quienes adeudan son los que más tienen, esos son los que mayormente se retrasaban. El problema viene de 3 o 4, de 2 administraciones, vamos a ser más puntuales, estatales, que comenzó a utilizarse como un botín político este organismo. Comenzaron los ayuntamientos, al darse cuenta de la falta de capacidad,
para decir, pues yo mejor me administro mi sistema de agua, y se quedó con 3, al punto tal que hoy presentan pasivos por 6,000 millones de pesos, que eso incluye pues las cuentas que han dejado de pagar algunos ciudadanos, algunos clientes, que también tienen un serio problema con el sindicato que ha crecido abismalmente, pero no podemos negar que ahí al interior había nóminas altísimas, asesores o planucas y demás personas que simple y sencillamente le gustaba decirle algo al que estaba como titular, y ha servido de trampolín político para muchos, porque el caso concreto de José Ruiz Carmona es el más serio. O sea, pasó de una oficina que tenían como representación de gobierno del estado en Veracruz a ser diputado, y posteriormente le dieron eso porque no le dieron la alcaldía, porque se le atravesó la señora Carolina, pero si no... Este tema de justamente Rafael Arias del SAS y de este tipejo, el Pepín Carmona, ¿verdad? Bueno, sobre quien pesa una denuncia pública de 1,000 millones de pesos. Hermano, déjame decirte que para mi época, 1 millón de pesos era un escándalo. Hoy estamos hablando de 1,000 millones, por Dios. Bueno, y quiero abundar un poco, no sin antes hacer una pequeña aclaración. La obligación de decir de qué tamaño es la deuda es del gobernador, del secretario correspondiente que debe responderle. Es una obligación institucional. Mucho hacen algunos, y ahí simplemente hago una consideración. Estoy de acuerdo con que las cifras no pueden ser tan precisas, pero no son precisas por lo que dice Alfredo, por la opacidad. Ahora, aparte de lo que debemos y tenemos que pagar, tenemos que adivinar. Entonces, es decir, no puede ser. Pero lo que dice Luis es cierto. Hace unas semanas la deuda del SAS no era deuda. Y les quiero hacer una aclaración muy simple, directa al órgano de simulación superior del Estado. Que digan en dónde está la deuda de agua, que otra autoridad, no Rafael Arias, ni Alfredo, ni Luis, ni Edgar, nadie en particular, una autoridad como es el Congreso de la Unión determinó, fíjense muy bien, en qué estado de Babilonia vivimos, determinó condonar 4,000 millones a 50 municipios que adeudan esa cantidad y que se pasó todo un año, y lo más seguro es que ninguno aprovechó la oportunidad, la oferta, por decirlo. Pero aquí voy hacia atrás. El problema central es dónde está esa deuda en las miles de auditorías que se pagan, se autopromueven, se autocalifican, y no está. Y también la otra pregunta, a nuestros dignísimos representantes populares que año con año aprueban presupuestos a los municipios, y uno de los rubros dice servicios, y dice ahí agua, luz, y todos los servicios. No se pagaron, se presupuestaron, se cobraron, y ahora resulta que son 4,000 millones para 50 municipios. Pregunta inundada, ¿cuánto será para 212 municipios? Y un iluso como yo les puede decir que la deuda debe andar en 9,000 millones de pesos de agua. Pero aquí viene el arte de Mandrake y de Copperfield y del Gran Mago. No lo deben los municipios, porque excepto 12 o 13 municipios que manejan el agua o la mal manejan, como aquí se está diciendo, bueno, el resto, ¿quién la maneja? Un órgano, un organismo estatal. ¿Y dónde está ese responsable, presunto responsable o prófugo potencial? Bueno, está entreteniéndose, seguramente oyendo este programa y muriéndose de la risa. ¿Por qué? Porque no se exige, puntualizo, a quien debe informar puntualmente de cuánto se debe, y la respuesta se las voy a dar después del comercial, como dice Edgar. La respuesta es muy simple, es más simple de lo que todos imaginamos. Pero el problema es que estamos entretenidos con SAS y SAS, ¿eh? Y desde luego, nosotros los economistas nos entretenemos y decimos que es alrededor de 100,000 millones, pero subrayamos el alrededor porque eso puede llevarnos a más o a menos, pero no, la obligación legal es del servidor público encargado del área y de los que supuestamente lo fiscalizan. Pero les puse un ejemplo,
Y por mí que se agarren con el Congreso de la Unión, que los desnudó. 4,000 millones de pesos de deuda de 50 municipios. Y nada más del con la agua. oferta, y nada más de agua. De 2014. Ya dijiste parte de la respuesta. Nada más de agua. Le vamos a hurgar a otros y veremos que la deuda no es lo que dicen que es. Porque como ya se afirmó aquí, si así fuera, ¿en dónde está el dinero? Muy bien. Yo creo que la gran pregunta, maestro Bielma y Paco Licona, y mi querido Luis Ramírez Vaqueiro, es, ¿el gobierno del Estado está quebrado o no está quebrado? Pero ello, como dice mi maestro Rafael Arias, después del corte. En un momento regresamos. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. De nosotros los diputados depende que este espacio, más que un palacio, sea en verdad la casa de los ciudadanos. Está en nuestras manos llenar este vacío, esta distancia entre los diputados y la ciudadanía, y que el eco que se escucha sea el de tu voz. Veo el mismo Veracruz que tú, pero hoy hacemos leyes para ver muy pronto a un Veracruz mejor. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día, entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor, solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme. Soy Edgar Hernández. La palabra de un diputado literalmente tiene que ser ley, porque haciendo leyes y vigilando que se respeten, veremos un Veracruz mejor. El verdadero problema no es la corrupción, sino la impunidad. Nos queda mucho por hacer para convencer a los ciudadanos que este es tu espacio, que no es un palacio, que es un espacio para su voz. Veo el mismo Veracruz que tú, pero trabajo para que tú veas el Veracruz en el que creo yo. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. Cuando me preguntan si me siento solo en la vigilancia y la lucha contra la impunidad, contesto que no, porque trabajo contigo y con 22,000 contralorías sociales para vigilar juntos la aplicación de los recursos. Veo el mismo Veracruz que tú, pero trabajo para que tú veas el Veracruz en el que creo yo. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Digicable evoluciona. Por solo 230 pesos, obtén 90 canales de la mejor programación. Llámanos 818-4343. Si ya eres cliente Digicable, comunícate y comienza hoy mismo a disfrutar de nuestra promoción. Todos los canales, todas las series y todas las películas al mejor precio. 818-4343. Cámbiate ya. Conéctate al mundo con Digicable. De nosotros los diputados depende que este espacio, más que un palacio, sea en verdad la casa de los ciudadanos. Está en nuestras manos llenar este vacío,
esta distancia entre los diputados y la ciudadanía, y que el eco que se escucha sea el de tu voz. Veo el mismo Veracruz que tú, pero hoy hacemos leyes para ver muy pronto a un Veracruz mejor. Y ya son las 7 de la noche con 36 minutos. La temperatura, bueno, allá afuera, 10 grados centígrados. Aquí adentro estamos hirviendo. Bueno, maestro Bielma, ¿qué te puedo decir? Ya no te puedo hacer ninguna pregunta. El tema está en la mesa. Opina. Preguntaste antes del corte si pensábamos si la administración pública veracruzana estaba en Sí, quiebra. señor. Y no podemos deducir más que esto, ¿no? Es decir, los datos duros de la realidad nos están indicando de una quiebra, si no técnica, al menos financiera. No se necesita ser economista como Es lo para menos que se deducir, necesita. ¿verdad?, que esto está muy mal. Está mal políticamente, está mal económicamente, no hay obras, tenemos una gran deuda, gastamos, o más bien presupuestamos para el servicio de la deuda veracruzana 4,000 millones de pesos al año. 4,000 millones de pesos que pudieran haber servido para hacer por lo menos 2 o 3 hospitales muy bien equipados y en el número de buenas carreteras que buena falta O buenas nos cárceles. hacen. Que, bueno, Pero sí, bueno, pero esa los No, una ciudadanos cárcel. no. ¿Y esas no las se pueden hacemos, privatizar, Eso es maestro? cuestión de otro ramo, ¿no? De la Esas se gente, pueden sí. Pero privatizar, sí ¿no? es esto, Edgar. Siento que no andamos bien, no estamos bien. Y se ha golpeado a los bolsillos de los trabajadores del gobierno del Estado. Esto está en franca crisis. En la universidad no se tiene el dinero. Los becarios no reciben el dinero. ¿Qué podemos hasta decir los de diputados, todo esto? Alfredo. Bueno, pero Les- ellos tienen buen colchón, ¿no? Además se desquitan muy bien luego con el erario. Dice Trump Pero, que les dan 200 millones de pero pesos. ellos lo pueden hacer, pues. Claro. Ellos lo pueden hacer Y les porque dieron- forman parte de la élite política Le dieron veracruzana, ¿no? 10 y 25 Y entre ellos, para pues que aprobaran obviamente las saben dos. flotar y muy bien. Acá abajo, en la ciudadanía, en donde, como ahora se nos da la oportunidad de hablar con la gente y dimensionarnos más a través de la voz pública, bueno, pues hay que decir las cosas como son. No estamos de acuerdo con la forma, como dijeron ya los senadores, además, ¿eh? Sí, No señor. estamos de acuerdo con la forma en cómo se está conduciendo la cosa pública en Veracruz. Don Paco Licona, pues la verdad de las cosas es que, ¿qué podemos ponerle de cereza? No es un pastel, es una situación muy grave, muy peligrosa. ¿Cómo podemos coronar todos estos comentarios? Porque quiero cambiar de tema e ir a lo político que va de la mano de lo económico. Bueno, mira, como auditorio me ha tocado estar escuchando este tipo de programas, mesas políticas, hay muchas mesas de análisis, ya no se diga, y el escuchante, el que escucha dice, están embordando en lo mismo, dicen y dicen, pero no proponen nada concreto. Yo creo que lo que tú preguntas en este momento de que si el Estado está en quiebra o no está en quiebra, creo que no lo podemos asegurar, pero ya hay premisa suficiente como para iniciar juicios políticos de inmediato como población, como habitantes de Veracruz, que estamos viendo cómo se ha desmoronado todo un ritmo de crecimiento que ya se llevaba. Y todo tiene nombre y apellido. No hay que buscarle tanto ni darle tantas vueltas al asunto. ¿Cómo es posible de lo que estamos ahorita hablando, de un gran hoyo en el SAS, de una gran deuda en el SAS, y estamos sabiendo, todos nosotros sabemos que en el periodo en que más ocurrieron ese tipo de cosas fue en el periodo del exdiputado local José Ruiz Carmona. Y una vez que sale del SAS, lo premian con una subsecretaría, que un subsecretario gana casi como 75,000 pesos mensuales, y lo premian con una subsecretaría en Sedesol, y está trabajando, dizque trabajando un año, que nunca se paró por su oficina, y que se denunció en Política al Día. Casi cada semana se estuvo diciendo una semana más, y José Pepín sigue de subsecretario y no sigue trabajando. El Orfis
la Contraloría, ni nadie tomó en cuenta nada. Apenas antier lo acaban de sustituir por el Tato Vega Yunes y el hombre se va tan tranquilo, la Contraloría no hace nada, el Orfis menos, y así se nos van a ir toda esta gente que se ha llevado lo que sea, como decía alguien, en Tabasco se lo llevaron en caja de cartón, aquí se lo están llevando en camiones de volteo y no hacemos nada. La población debe saber los nombres del titular del Orfis, el nombre del Contralor General el que quitaron anteriormente al que está ahorita, le echaron todo encima y ni un pelo le tocaron. O sea, no es posible que los veracruzanos estemos esperando que venga un gobernador a meter a la cárcel a los ladrones, cuando lo que tenemos que exigir es que hagan algo, que actúen. El juicio político los está esperando porque no están actuando y los veracruzanos tenemos el derecho de exigir que se haga. En Veracruz han sucedido cosas verdaderamente inéditas, Luis Ramírez Vaqueiro. Hablamos de lo económico, mira qué escenario tan complicado. En lo político también, con esta fractura, con este desmembramiento, cuya historia esta semana siguió continuando entre pues los Yunes, el priismo y el primer priista. ¿Cuál es el comentario, Luis Ramírez Vaqueiro? Ciertamente el juicio político los esperaría a estos funcionarios, pero también el juicio de la sociedad, y en las urnas se lo van a cobrar seguramente. Sí. Y eso es lo grave para una administración estatal que esperaría o intentaría pues pasar con la misma estafeta a su candidato. Lo cierto es que hay una descomposición por una falta de tacto político, creo yo. Habría que valorar, ciertamente lo hemos dicho, las encuestas son un referente importante. Depende quién mande a hacer la encuesta, pero si es una encuesta bien realizada y objetiva, te permite determinar muchas cosas y cuál es la perspectiva que tiene la sociedad, el maltrato que se le ha dado a algunos, el malestar que han esbozado otros. Habla de la necesidad inminente de buscar acuerdos y sentarse en una mesa realmente de alto nivel para poder reestructurar lo que se está sintiendo en Veracruz, porque al interior del priismo, que se espera siga y mantenga la unidad, porque ya lo esbozó el propio Héctor Yunes esta misma semana, después de este diferendo que tuviera durante la visita del presidente de la República y su salida con el otro senador priista, Pepe Yunes, del World Trade Center, para señalar que no había unidad y no les estaba pareciendo el esquema que querían manejar. Pues el IR habla muy bien de Héctor Yunes en el sentido de que tiene un nivel político alto, ¿no? O sea, a ver, una cuestión es el berrinche y otra cuestión es lo político. Vamos a hacer política. A mí me corresponde como senador ir con mi presidente de partido e invitarlo a un evento que voy a tener el fin de semana, ¿no? Y eso habla de que podría venirse ya en seguimiento una operación, llamémosle cicatriz, para buscar que al interior del priismo pues no les vaya tan mal en el próximo proceso electoral. ¿Quién tiene la razón histórica, Rafael Arias? ¿La tiene Pepe Yunes, la tiene Miguel Ángel Yunes, la tiene el primer priista, la tiene la iniciativa ya aprobada constitucional de la de 2 años? ¿Cuál es la razón histórica en esto? Yo creo que aquí mi enfoque es un poquito diferente, coincido desde esta perspectiva con ustedes, pero creo que hay que reconocer que todos tienen derecho, incluyendo el titular del Poder Ejecutivo, a hacer su propuesta, a hacer su política. El que sea presidente de los Estados Unidos no le quita sus derechos ciudadanos, pero, y aquí empieza lo bueno, pero, insisto, tienen que ser evaluados. Si a un legislador solo le interesa su perspectiva, pues también tiene que ser evaluado. Es decir, yo quiero decir que ha habido también aquí diputados locales, como Ricardo, ¿sí?, que han tenido el valor suficiente de exponer sus puntos de vista y perder en las votaciones. Aquí el problema central es que en lo que se está derivando es en lo tradicional. Y pronto van a ver ustedes cómo la lucha es entre aspirantes, ¿sí?, suspirantes y expirantes, ¿sí? Pero todos los paganos, todos los que pagan los platos rotos de esos 3 tipos, no van a permanecer en la expectativa. Les quiero decir lo siguiente: a todas estas manifestaciones ya de inconformidad, debemos empezar a ser responsables a esos servidores públicos de la desobediencia y resistencia civil que ya hay en este país.
Si mañana se crea una autodefensa del trabajo en la Secretaría del Trabajo, no nos extrañe, ¿eh? Si se crea una autodefensa de pronto pago en Cefiplan por los trabajadores, tampoco nos extrañe. Aquí el problema es que debemos plantearlo en la energía original que es precisamente la sociedad. Y para concluir, para que vean que hoy vengo un poquito diferente, les quiero decir que el 17 de julio del 2012, una persona intentó lo que visualizó era la posibilidad y le tituló El comienzo del cambio a su artículo. Lo escribió, se lo publicó Reforma, ya antes había hecho una versión un poco diferente en el New York Times, el presidente electo de este país, Enrique Peña Nieto. Proponía 3 cosas relacionadas, sorpréndanse, contra la corrupción y la delincuencia gubernamental. Preguntémonos, ¿lo han dejado los mismos senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales? ¿Dónde están las 3 iniciativas? Dicen que están en el Polo Norte, otros que la NASA las puso en órbita. El problema central es si una persona con el conocimiento, con el poder, con la representación que tiene, no ha podido, entonces ya es preocupante que todos los periódicos del mundo nos tengan catalogados, como bien dijo un filósofo y caricaturista, ahora que están de moda los caricaturistas, clasificó a los mexicanos. Los mexicanos somos, en esencia, supermachos y agachados. Maestro Bielma, yo creo que además toda esta fractura en el partido, o entre los priistas, o entre la cúpula y los aspirantes, lo único que lleva es a la derrota y al fracaso del PRI en las urnas. ¿Te parece? No necesariamente, no necesariamente. Esta elección, ¿te refieres a la elección del proceso 2015? Sí, a la del 2000, que es una repercute en el 16, elección pues. de mediados de periodo. Me remito a la elección del 2009, la elección intermedia de Calderón. La ganó el PRI, no el PAN, que era el partido en el gobierno. ¿Y por qué la gana el PRI? Bueno, pues es que el PRI tiene estrategia, tiene estructura, tiene un voto duro, sabe ganar elecciones. ¿Por qué la oposición no gana en la misma forma en que opera el Partido Revolucionario Institucional? Precisamente por la experiencia. En el 2009 el PRI... Oye, pues triste nuestra calavera entonces. Bueno, en el 2009, y hablando del presidente Peña Nieto, precisamente, que era gobernador del Estado de México, recuperó el cinturón azul y se metió al cinturón amarillo. Es decir, recuperó todos los distritos del Estado de México. Eso es operación política. Por eso es que pienso que si bien hay hartazgo social, si bien hay rechazo de la población hacia la clase política, esto no necesariamente implica que el PRI vaya a perder. Válgame Dios. Es ya decir, me pusiste bueno, triste. ahí está en la realidad. Es decir, saben hacer las cosas, saben operar. Yo seguiré apelando. Y vivimos, y vivimos en ese contexto en Veracruz. Son 10 partidos los que van a participar. Díganme ustedes cuáles son los 8 restantes de oposición aparte del PAN. Porque todos están trabajando precisamente para un solo sentido. Yo quisiera pues todavía apelar, ¿no? Yo creo que todavía tenemos remedio, mi querido Paco Licona. Un comentario final, por favor, apelando a que las urnas todavía tienen alguna validez y no necesariamente lo que dice el maestro Bielma. Bueno, mira, en principio yo quiero desligarme de esa situación y la inercia que se toma en la mesa. Casi están muy preocupados por si el PRI pierde o gana. A lo mejor son priistas, pero no es el punto. El punto es que, como decía Bielma, el PRI tiene ese oficio para hacer elecciones, para ganar elecciones. En este mismo momento, el PRI a nivel nacional ya tiene diseñado cuántos diputados necesita en las urnas, más los plurinominales, y ya tienen hechos sus cuadros, dónde van a ganar, dónde van a perder,
ya calcularon que son 160 diputados los que necesitan y ya los tienen localizados en todos los puntos del país. Esa mayoría que necesita el partido, con las votaciones uninominales más las plurinominales, veremos que va a ganar el PRI la mayoría. Lo que pasa es que nosotros a veces somos muy sentimentales y nos vamos solamente por lo que vemos aquí en la esquina y en nuestro barrio y en nuestro pueblo o en nuestro rancho. Pero las elecciones están calculadas con ingeniería política electoral y la mayoría, después de que pasen estas elecciones, pésele a quien le pese, el presidente va a tener su mayoría. Vámonos muriendo. Madre. No. Eso hay que decirlo porque el pueblo tiene que saberlo. El pueblo tiene que saber y debe saber que no es un juego entregar un voto. Fíjate que no puedo cerrar la mesa, a pesar de que ya tengo encima toda la sección de deportes, no puedo cerrar la mesa porque vamos a dejar confundida la opinión pública. Yo tengo un punto de vista diferente, pero a ver, ustedes son los que opinan. Luis Ramírez Vaqueiro. Yo lo que creo es que ciertamente el Partido Revolucionario Institucional tiene muchos años y mucho oficio político como para poder encarar una elección. Lo cierto es que la sociedad muestra en estos momentos un hartazgo social hacia sus gobernantes, hacia sus políticos. El tema aquí es ver qué tanta memoria histórica tienen los ciudadanos para que anotemos la fecha. Estamos hablando de un 16 de enero del 2015. Dentro de unos meses, ojalá recuerden pues todos estos trastupijes que han tenido algunos al frente de las administraciones. Y lo que yo insisto es, como ciudadanos también tenemos que ser responsables y como ciudadanos debemos de acabar con la maldita corrupción, porque eso es lo que se está llevando al traste del país. Y si no actuamos como ciudadanos de verdad leales a nuestro país, y seguimos permitiendo que haya corrupción, pues hasta los votos se venden. Entonces, pues ya... A ver, Rafa Arias, por favor. Esa es la clave. No. Si creemos que la actividad electoral y política, mi querido Edgar, es inmaculada, por favor, estamos muy mal. Bueno, y además, el principio de la delincuencia gubernamental está en la delincuencia electoral. Y les voy a mencionar además 3 principios. Acta mata votos. ¿Sí? Hecho consumado mata delito perseguido. Ya no los persiguen. Y la manipulación de lo que provocan 20 años, 30 años de pobreza se convierte en condicionamiento y clientelismo. No, tenemos que atacar como sociedad ese otro aspecto. Obviamente no la tienen ganada por una simple y sencilla razón. Y no quiero aludir a ningún medio particular ni a ningún comunicador, pero ahora la comunicación social también la tenemos los ciudadanos. Basta una cosita ahí que nos alquila el señor Slim para convertirnos en reporteros, comentaristas instantáneos y la guardo en la memoria para recordártelo. Y todos sabemos que ¿para qué se cambia una credencial de la misma persona? Pues para condicionar, orientar y hacer clientes. No, el problema político electoral también está inundado de delincuencia y de delincuencia electoral por una organización de cárteles o franquicias electorales. Partidos políticos. A ver, pues ya dejaste muy caliente. Bueno, ahí el hartazgo, primero, el hartazgo no gana votos, no gana una elección. La elección se gana obviamente en las urnas. Lo que tenemos en México es la falta precisamente de ciudadanía. No hay suficiente ciudadanía, no hay suficiente conciencia ciudadana para poder captar, percibir que estamos mal y que esto solamente se puede cambiar a través del voto. Y el voto tenemos que razonarlo. Eso definitivamente. Voy a poner solamente 4 ejemplos. Enríquez, Lázaro Cárdenas, el Peje, 2 veces. ¿Han ganado las elecciones o no las han ganado? El pueblo sabe que sí, pero... Vasconcelos también la ganó. Así es. Entonces estamos viendo que no basta el hartazgo, como dice él. Lo que se necesita es que el pueblo actúe, pero mucho más de cómo está hablando. Tiene que actuar caminando y tiene que actuar cuidando su voto, cuidando su mensaje. Ya
las láminas se están pudriendo. Hay que cambiar las casas, hay que hacer cosas nuevas. La sociedad, como dice Rafa, tiene mucho en sus manos, si la sabe aprovechar. Y yo creo que una de las maneras para que el pueblo capte el mensaje es que hay que hablarles con la verdad. Y la verdad es esta: el partido en el poder tiene diseñada su ingeniería, pésele a quien le pese, y eso es lo que hay que contrarrestar, porque lo más importante es conocer en qué suelo estamos pisando. Mientras no sepamos, vamos a seguir navegando en la misma ruta de la corriente que nos lleva el río. Un minuto, Luis Ramírez Vaqueiro, por favor. Pues bueno, ciertamente coincido con lo que dicen nuestros invitados. Hay que elevar el nivel de ciudadanía que existe en nuestro país. No podemos seguir lamentándonos de la situación que enfrenta nuestra población si no hacemos nada como sociedad. Sí, señor. Y la realidad es que el principio comienza por uno. Si uno cambia de concepto, cambia de forma de ver las cosas, se deja o trata de alejar la manipulación que evidentemente van a imponer los partidos políticos, pero revisa uno minuciosamente su actuar a lo largo del tiempo, podríamos entonces cambiar como sociedad. Mientras tanto, seguiremos condenados a seguir padeciendo lo que padecemos hoy en este México. Un minuto, Rafael Arias Hernández. Bueno, yo lo resumiría en un hashtag, ver no más de lo mismo, o peor. Es decir, el problema más grave, político y tecnócrata, es querer seguir manejando los problemas. Fíjense, nada más manejamos Pemex igual que como si tuviéramos los superprecios, manejamos el país igual como si no tuviéramos Ayotzinapa. Es decir, tenemos que decirle a quienes quieren ser representantes populares irresponsables, no dije irresponsables, dije irresponsables del gobierno, que tienen que tener flexibilidad, eficiencia, efectividad, porque manejan las cosas de la misma manera. Foto, discurso, boletín y todo lo demás, igual ante problemas diferentes, ante problemas graves. Claro que hay oportunidad, y hay oportunidad civilizada, legal y pacífica, pero es cuestión, en primer lugar, de ponerse las pilas. Un minuto, mi querido maestro Bielma. Sí, el problema de México es que su clase política está divorciada de los intereses de la sociedad. Y lo más curioso es que la clase política se alimenta precisamente de la ciudadanía. Lo que pasa es que cuando haces el tránsito del ciudadano hacia el operador político, hacia la clase política, de inmediato sufres la amnesia, ya no eres un ciudadano del común y corriente, ¿no? Ahora ya formas parte de una élite política. Y en Veracruz particularmente esa decisión no me atrevería yo a llamarle ruptura, porque ya sería muchísimo muy grave, que hay entre la clase política veracruzana y la clase gobernante, va a dar al traste y ciertamente va a incidir en ciertos resultados electorales ahora el 7 de julio. Pues no nos vamos, nos llevan. Paco Licona, unas últimas palabras, por favor. Bueno, yo me regresaría a la secundaria, al primer año, a la clase de aritmética. Simplemente yo pregunto, si el Congreso del Estado le autorizó al gobierno del Estado más de 100,000 millones de pesos para obra, para gastos y para todo, por un lado, ese es el denominador. En el numerador quiero poner, si ellos programaron gastar eso, es porque programaban capturar, ingresar esa cantidad. Y si eso se ha dado porque han presumido de un incremento en la captación de impuestos, entonces la pregunta únicamente que sale como resultado de ese cociente es, ¿dónde está el dinero? Muchísimas gracias. Terminamos. Buenas noches.